¿Qué debemos saber del hockey antes de meternos a las lesiones deportivas? Que es un deporte olímpico, que Chile tiene el orgullo de ser un medallista panamericano en deporte en equipo, que sí hay un creciente número de jugadores, a todo el mundo, a todas las federaciones les gustaría masificar esto aún más. De seguro la mayor actividad en Chile en este momento se centra en los menores de 21 años y que tiene una participación activa tanto en torneos nacionales como internacionales. ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Cómo podemos prevenirlas y tratarlas? ¿Y cómo podemos mejorar la atención médica cuando se producen estas lesiones, ya sea en la cancha o en los lugares de entrenamiento? ¿Qué cosa quiero destacar? Uno, que es un deporte muy rápido, no es tan lento, no hay casi momentos de pausa por una serie de cambios de regla. Constantemente todos los jugadores están en mucho movimiento y muchas veces en movimientos atípicos, grandes movimientos de torsión, están constantemente agachados, lo cual significa una sobrecarga para la columna, etcétera. Tienen suma una alta exigencia física por un lado. Por otro lado, puede haber lesiones por contacto directo, no tanto como el rugby, pero sí muchas veces se está trabajando, o está jugando en lugares muy estrechos, en los cuales pueden haber choques, pueden haber caídas, etcétera. Y el riesgo específico más importante ya mencionado, que son los golpes de la pelota y los golpes en el palo en distintas partes del cuerpo. Por otro lado, más allá de los factores de riesgo, tenemos la exigencia de nuestros deportistas. Todos los que se lesionan quieren reintegrarse lo antes posible al deporte y nos ponen bajo presión bajo nosotros. Nosotros le decimos, queremos reintegrarte rápidamente, pero también queremos reintegrarte lo más seguro y no sacamos nada con adelantar los plazos, no sacamos nada con mandar jugadores lesionados. Hay que respetar eso, hay que asegurar la salud a largo plazo y para eso se requiere, más allá de un tratamiento inicial, todo un equipo de medicina deportiva que pueda realmente orientar a estos jugadores. Por otro lado, estos deportistas nos obligan a nosotros a hacer tratamientos más funcionales, que sean bastante más efectivos y probablemente aspirar en muchos casos más a un tratamiento quirúrgico. A modo de ejemplo, un deportista de alto rendimiento no va a aceptar tenerlo 6 semanas, 8 semanas con yeso, él nos va a exigir, hágame alguna cosa distinta, opéreme para poder restablecernos antes. Y creo que eso es un factor que también debemos considerar para, como digo, permitir lo antes posible que se vuelva a hacer deporte, pero también asegurar su salud a largo plazo y no generar lesiones después más crónicas en ese sentido. El primer riesgo, que son las lesiones de tipo musculares y de los tendones. ¿Qué pueden pasar? Pueden haber desgarros musculares, pueden haber contracturas musculares o lesiones de los tendones. ¿Cómo podemos prevenir esto? Está claro que para eso necesitamos una adecuada preparación física y para eso deben haber planes de entrenamiento adecuados. Siempre eso consiste en un trabajo aeróbico, pero también un trabajo anaeróbico para fortalecer la musculatura y estar preparado para esta gran sobrecarga de física que eso requiere. Eso en cuanto a la prevención durante el año, toda la parte de preparación física, etcétera. Pero está claro que cuando se va a comenzar un partido, ustedes ven lo rápido que es este deporte, los músculos, entre comillas, tienen que entrar calientes y es una parte clave de hacer un gran trabajo de calentamiento previo, quizás mucho más que en otros deportes, porque ellos desde el primer momento tienen que entrar con gran disponibilidad a la cancha. Por lo tanto, el precalentamiento va a ser largo, va a ser un trabajo aeróbico, van a ser trabajos de elongar todos los tipos de los músculos, como ustedes lo ven aquí en este grupo de seleccionados chilenos. Aquí también hay un alto riesgo de lesiones articulares, sobre las cuales también quiero hablar un poco, más allá de que ustedes ven de que están jugando muchas veces agachados, torsiones de columna, y eso también puede provocar una lesión de una columna o puede agravar si algún jugador tiene alguna lesión crónica de antes. Cualquiera de estos jugadores que de repente, después de un movimiento brusco, después de una caída, tiene una lesión articular o refiere a dolor en la articulación, automáticamente hay que indicarle que tiene que suspender el partido, de que no puede seguir jugando en ese momento hasta que no sea evaluado. En cuanto a las lesiones de rodilla, ya lo mencioné, quizás una de las más frecuentes, no solamente del hockey césped, hablamos de los esguinces, las lesiones ligamento, o quizás tendrá una lesión del menisco. Esa es la primera pregunta cuando alguien, entre comillas, se lesiona la rodilla en la cancha y viene el terror, ojalá no tenga el ligamento cruzado porque sé que eso me deja medio año fuera. Ese paciente que tiene una rodilla hinchada, que no la puede mover, que la tiene adolorida, tiene que acercarse a algún centro donde algún médico lo pueda evaluar, puede hacerle un examen clínico y hoy día todos conocen que más allá de una radiografía existe la posibilidad de hacer una resonancia magnética que por imágenes nos va a dar con lujo y detalle si está roto el menisco, si está roto el ligamento, etcétera, para plantear cuál es el tratamiento más seguro y que en general cuando son una de estas tres lesiones va a ir encaminado hacia un tratamiento quirúrgico. La rehabilitación debe ser lo más rápido, lo más precoz,
pero debemos respetar la biología de los tejidos. No podemos pedirle a un ligamento cruzado, por muy importante que sea el jugador, que ese sí en 4 semanas va a estar sanado el ligamento cruzado, a otro que sabemos que se va a demorar 2 o 3 meses. Por lo tanto, están claramente establecidos los periodos de que se demoran en cicatrizar, en reparar los tejidos, habitualmente mínimo 6 semanas de reposo, empezar sí precozmente a mover todas las otras articulaciones, etcétera, pero sí debemos respetar eso y no adelantarnos a los plazos. En cuanto a los dolores columna, ya dije, juegan mucho agachados estos jugadores y muchas veces pueden tener dolores crónicos o pueden tener contracturas musculares. ¿Qué pueden pasar cuando se caen? Las más frecuentes, puede producirse erosiones en los codos, las rodillas, las típicas peladuras, heridas superficiales, que si se producen eso no van a tener tanta consecuencia y probablemente el jugador va a poder seguir jugando. Pero sí tenemos lesiones mayores y caídas sobre hombres y muñecas, y cuando son estas contusiones, golpes simples en las manos, en las piernas, etcétera, ¿cuál va a ser el tratamiento inicial? Está claro que siempre salir del juego. Hay una persona mucho mejor que el propio jugador para evaluar si realmente tiene algo, alguien que esté con la cabeza más fría, que tiene más experiencia, etcétera. Todos quieren seguir jugando, pero si hay alguna lesión, sacarlo para afuera, dejarlo descansar, que alguien lo vea, que lo evalúen, ponerle hielito local a todos los golpes, a nadie le hace mal, al contrario, le va a ayudar. Si está con mucho dolor, se le puede quizás administrar algún analgésico y ahí tendrán que reevaluar si ese jugador puede o no reintegrarse al partido. Pero como digo, esos son cuando son golpes relativamente simples en los cuales no hay una lesión mayor. ¿Qué hacemos con las heridas erosivas? Esas típicas de los codos, las rodillas, la verdad es que no se hace nada. Siguen jugando, limpiarlas con agua. Si le echan un desinfectante en ese momento, no van a ayudarle para nada, al contrario, le va a doler, va a gritar, por lo tanto, nada, dejarlos tal cual. Ojo sí, cuando la herida no es solamente una erosión superficial, sino que cuando son las heridas contusas que se llaman, ya sea por palo, ya sea por pelota. Ahí la piel ya está francamente abierta, ahí hay un sangramiento constante, permanente, y esas son heridas que ya van más hacia la profundidad y que ya requieren de una evaluación médica. Cuando son lesiones en cara y en mano y heridas que están sangrando o están abiertas, mandarlos siempre a algún centro especializado. Finalmente, y porque me toca algo, quiero hablar cosas pequeñas sobre el dolor en torno a la cadera. Y ahí tengo algunos ejemplos del hockey sobre césped en los cuales quiero hacerles llamar la atención. Esos dolores que todo el mundo dice, tengo una tendinitis en la cadera, tengo una pubalgia, me duele el aductor. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y hoy día creo que cuando alguno de esos jugadores o alguna de las personas que ustedes entrenan se queja de eso, sí debiera necesitar una evaluación por el especialista, porque detrás de eso puede haber un diagnóstico que ha estado muy de moda estos últimos días, Fernando González, etcétera, un pellizcamiento o pinzamiento de la cadera. ¿Qué es lo que es eso? Y les voy a mostrar algunos ejemplos del hockey. Pinzamiento de cadera se habla cuando, si simulamos una articulación de la cadera, en ciertos rangos de movimiento, como que topa la articulación aquí, como que no se puede mover libremente, y eso puede provocar lesiones dentro de la articulación que pueden simular una tendinitis o una pubalgia o todas estas cosas. En suma, en cuanto a las lesiones del hockey sobre césped, ¿cuáles son la mejor manera de prevenir las lesiones? Ya lo dije al comienzo, creo que requiere un excelente estado físico, quizás más que por sobre otros deportes. Un deporte rápido, de mucha movilidad, de grandes cambios de velocidad y requiere una musculatura muy bien preparada. El uso de protectores en forma regular es clave, obviamente, para prevenir este tipo de lesiones. Debemos estar preparados todos para tratar las frecuentes lesiones por caída y más allá de las caídas debemos estar preparados para los golpes directos, ya sea en la cara o en la mano, que son las lesiones más habituales de estos deportistas. Y, como digo, probablemente en el futuro uno puede plantear de que exista, independientemente de dónde, una unidad de medicina deportiva que pueda realmente tratar en forma integral todas estas necesidades como las tiene el hockey sobre césped chileno.